When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Homie, ain't nothing changed. Roll down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man. Rolling trees up. If you watch how I move, you mistake for a player pimp. Been hit with a few shells, now I walk with a limp. In the hood, in the letter, saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But I lay in New York, y'all can tell you I'm loco. And the plan is to put the rap game in the choke. So I'm full of focus, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. I tell you, sis, I'm feeling my stash, I'm feeling my flow. Girl, from with it, they guy, and they ready to go. Money in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm here having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're getting rough, you can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm here having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're getting rough. You're no good, can't you see? Brother Louie, 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 I'm in love, such a
Este retiro parece que viene fácil. Pero vinieron todos complicados las otras vueltas. Cuando la membrana es muy vieja, con el tiempo tiende a despegarse. El agua que filtra camina debajo, como en esta ocasión se ve, y la va despegando cada vez más. Por eso lo ideal siempre es retirar la membrana, porque la membrana existente queda totalmente despegada en sectores. Hay muchos que intentan zafar de esta situación y colocar a veces semejante inversión sobre una membrana que ya en esta circunstancia no es bueno. Así que lo aconsejable siempre es sacarlo. Hay situaciones que cuestan mucho más que otras, pero lo ideal es sacarlo, precisamente por este problema. Cuando no se saca y se pega encima, lo que hay es debajo, es esto. Aunque quede lindo arriba, pero es esto lo que hay debajo. Si se pincha la membrana nueva, el problema continúa como siempre. Acá en este caso lo que vamos a hacer es reparar las paredes, porque por ahí también es un punto de filtración. Son paredes antiguas, así que camina mucho más fácil el agua por las paredes. El problema del retiro siempre es qué hacemos si hay lluvia de por medio. En este caso lo que vamos a tratar de hacer es sacar la mitad, porque hay que colocar la mitad para hacia el frente. Así que una vez que saquemos toda la mitad, lo que vamos a hacer es la colocación de esa mitad, porque hay una lluvia de por medio nuevamente. Y el riesgo es que quede abierto estos techos y haga un desastre debajo. Ya nos ha ocurrido eso y hemos tenido serios problemas. Así que vamos a tratar de manejarlo con la mitad y colocar la mitad.